Muy buenas noches, ¿cómo les va? Viernes de Animales Sueltos. No está Ale Fantino. En realidad no está Ale, pero sí está. O sí va a estar. Se lo vamos a explicar rápido. Ale no está ahora, pero va a estar después en un mano a mano que grabó hace un rato nada más. Imperdible con Facundo Manes. Imperdible, ¿eh? Facundo estuvo varias veces de visita acá con Ale, pero la charla que mantuvieron hace un rato Alejandro Fantino y Facundo Manes, y que vamos a empezar a disfrutar un rato antes de la medianoche, antes de las 12, es imperdible. Yo me animo a decir que es la mejor, por lo menos de Animales es la mejor. Así que dentro de un ratito lo vamos a tener. Pero con todo el equipo vamos a aguantar los temas de este viernes, ¿eh? Así que los saludo. Mariel, ¿cómo andamos? Mariel Fitzpatrick, Luquitas Morando, ¿cómo andamos? Dani, bien. Santoro. Muy bien todo. Bueno, los invitados, Bebo Granados. Entonces, Bebo, clave hoy, ¿no? Todo lo que nos vas a contar del Fondo Monetario. Sí, está todo bien. Se cerró. Se cerró. No, se tenía que aprobar el presupuesto para que se cerrara. Y cerró el acuerdo con el fondo. Claro. Jorge Monasterki también, que nos va a ayudar a pensar un poco. Gracias por venir, Jorge. Un placer, Fer. El primer tema con el cual nos vamos a meter, que tiene que ver con los inmigrantes y los incidentes, la violencia, la supuesta deportación. ¿Eran truchos o no eran truchos? ¿Son inmigrantes y ciudadanos extranjeros que en realidad están acá en la Argentina cumpliendo honestamente con trabajo, con residencia o no? ¿O eran realmente complicados, violentos y se tienen que ir del país? Hoy explicaba el director de Migraciones, Horacio García, parte de lo que está haciendo el gobierno y pensando el gobierno con estos ciudadanos venezolanos. El turco era un misterio. ¿Se develó el misterio? Ahora se lo vamos a contar, pero compartamos lo que decía el director de Migraciones y nos metemos con ese como primer tema. La Argentina es profundamente abierta, hospitalaria. 580.000 personas se han radicado del mundo. Por lo tanto, tenemos que marcar un claro límite. No queremos actos de violencia, no queremos vinculación con el delito. Aquí hay 22 personas que son argentinas y 4 que son extranjeras. Si las 4 personas que son extranjeras están vinculadas a esos hechos, nosotros vamos a tratar de expulsarlos del país. A ver, sí están vinculadas a esos hechos. En esta misma mesa dijimos, por lo menos lo del turco es un misterio. Ciudadano turco que vive en Córdoba, que entró por Bolivia, que vino 6 veces, que no tenía actividad registrada, por lo menos conocida en la Argentina, que aparentemente estaba en forma medianamente irregular y que sin embargo había sido detenido por incidentes violentos en la Plaza de los Congresos. Por lo menos era un misterio, por lo menos. ¿Se develó el misterio, Dani? ¿Eran truchos o no eran truchos? ¿O son ciudadanos honestos que están trabajando en Argentina? La respuesta la tiene el fiscal Tropea, que, esta es una exclusiva, Fer, los llamó indagatoria a los 27 detenidos por los incidentes del miércoles pasado. Entre ellos los 4. Entre ellos los 4 extranjeros, que si vos querés podemos ver una placa donde está explicado la situación de cada uno de ¿Querés que arranquemos viéndola, la información? Sí, porque está el caso del turco que vos dijiste. La vemos de acá, dale. Está el caso del turco que él niega, él dice que pasaba por ahí, que lo detuvieron, que no fue a participar de la marcha. Está el caso del paraguayo, que también está detenido, y los 2 venezolanos. Desde el punto de vista de migraciones, que recién en esta exclusiva contaba García, hay situaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque el turco está casado con una argentina. Entonces es muy difícil expulsar, deportar a una persona que tiene una relación. ¿Por qué se habla de que estaba en forma irregular? Por esto que decías vos, que había ingresado por Bolivia. Ajá, pero él perfecto. tiene eso. El paraguayo ya tiene 2 hijos argentinos, entonces puede reclamar obviamente el tema de la pertenencia familiar. La situación más débil legal son las de los venezolanos. Felipe Uleo y Víctor Ulea, que ellos tienen una residencia provisoria. Ahora, el último punto es clave. Ninguno de los 4 tiene antecedentes penales. Ninguno tiene los 4, pero ¿qué es lo que está esperando García que decía recién él? A ver, si los videos y las fotos que la policía de la ciudad le entregó al fiscal Tropea, aparecen estos 4 cometiendo incidentes. Ahí lo repasamos. Los venezolanos llegaron a la Argentina en abril de este año y se les otorgó la residencia temporaria, claro, que es lo que tienen ahora. Argentina, por la crisis de Venezuela, tiene un régimen especial para todos los venezolanos con ese tipo de residencias temporarias. Van a ser expulsados por violar la confianza que les brindó el Estado. Van a ser expulsados. Lo va a indagar. Si ahí están las pruebas de que participaron de hechos de violencia, ahí es lo que está esperando García por vía administrativa. Si es que efectivamente participaron. Claro, ahí hay una cosa también ilegal. Obviamente, la semana que viene va a ser una indagatoria. De la indagatoria ellos pueden ir a un juicio abreviado
o bancarse un juicio normal. Macri firmó el decreto 7217 para endurecer los controles en la frontera y agilizar las deportaciones de extranjeros que delinquen. ¿Los alcanza este decreto? Bueno, yo creo que Jorge debería explicar ahora por qué ese decreto, el CELS lo apeló y pidió un amparo que un juez lo rechazó. Pero ahora, ¿cómo está ese decreto que endurece la situación? ¿Cómo está? No, a ver, lo que se hizo a través del Poder Ejecutivo con un decreto que fue un DNU del año 2017 a través de una reforma migratoria, porque no se puede a través de un DNU reformar el Código Penal. Ahí trabajó también la gente del Ministerio de Seguridad, el doctor Soto. Creo que está hecho de una manera prolija, es decir, todo Sudamérica y a nivel también Latinoamérica y en Europa hay reglas migratorias y hay compromisos para cumplir cuando uno ingresa al país. Acá lo que dice ese decreto que fue rechazado, ese amparo del CES por el doctor Marinelli y hoy se encuentra en la Corte, lo que de alguna manera se está discutiendo es si los plazos para apelar, que son marca de 3 días, hay que extenderlo más porque si la persona está detenida, quizá que no tiene el tiempo necesario para recurrir. Ahora bien, ¿qué es lo que dice este decreto? Que la persona, si tiene antecedentes penales en su país, no se le puede negar el ingreso al país. Y si viene a Argentina y hay un procesamiento firme o una autoderivación a juicio o es condenada, se puede pedir la expulsión de esa persona. Cosas naturales que pasan en los países, que las reglas básicas. Vos cuando entras a un país tenés que someterte a las normas de ese país. No es discriminatorio eso. Y hay que comportarse, es decir, como cualquiera se comporta. Ahora, pero digo, para, digamos, deportarlos, expulsarlos, hacerle el juicio abreviado y tratar de sacarlo del país, lo primero que tienen que hacer es acreditar el vínculo con los hechos de violencia. Si no... Total, a ver, hay una cuestión política, déjame que meta algo, en función de lo que decía el doctor Santoro y el compañero. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que se vayan del país? Poner un sello en la carpeta que se abrieron en migraciones. O sea, es un informe de migraciones. Es un informe de migraciones, le revocan el permiso que tienen para estar en el país y son deportados en el momento. Hay una cuestión política. Los titulares de migraciones y el gobierno están esperando un fallo contundente de la justicia, una prueba o algo que le dé un aval político para hacer eso. Porque vos imaginate, estamos hablando que hay una ley que los protege, la Constitución, después van a llover amparos judiciales, los organismos de derechos humanos van a ir contra el gobierno. Vos decís, Luca, que solo con el hecho del sello de violación de la confianza... Totalmente. Con el informe de el director de migraciones lo puede deportar con un solo sello pero en el sin momento, proceso. 24 horas en el día. Es administrativo. Tiene que evaluar si hay un elemento para expulsarlo o no, si no sería muy Por arbitrario. eso el elemento tiene que ser fuerte, están esperando a ver qué dice la justicia. Ahora, ¿qué pasa si el fiscal no consigue rápido vincularlos con los hechos de violencia? Necesita seguir investigando. No, hasta que el fiscal no tenga de alguna manera acreditado y después sea homologado por el juez contravencional, porque eso tramita en el fuero de la ciudad. Perdón, o sea, no es la justicia federal, sino que es la justicia de la ciudad con el Código de Procedimientos de la ciudad. Porque los delitos que se le imputan son el de lesiones, privación, resistencia a la autoridad y daños. A ver, se tiene que acreditar. Lo otro, el caso de los venezolanos, ¿cuál es la consecuencia? Que se pierdan antecedentes penales y obviamente Venezuela no contesta por razones obvias, porque Venezuela hoy en día hay claras violaciones y claro, la relación de poner esa comunidad que tiene que tener internacional no la está comportando. Ahora, yo hoy preguntaba si hay antecedentes de algo similar. Digamos, porque, a ver, hechos de violencia en marcha hubo, en la Argentina hay... Debe haber 1.300 expulsados en los últimos 2 años. Bueno, claro. No, ¿Pero algunos vinculados con hechos de violencia en manifestaciones? No, son todos por problemas administrativos. Todos por otras cosas. Porque no tienen los permisos que necesitan, porque se olvidaron de presentar algún papel. Yo sí quería tener una placa después para mostrarte esto que cuenta él. La realidad es que no es muy común que la Argentina expulse extranjeros, todo lo contrario. Hoy a vos en tu programa de tele te contaba Horacio García que entraron 580.000 extranjeros en la gestión de Macri. Y hay una placa, si querés, para ver. Casi 600.000. Luquita tiene preparado, Lucas tiene preparado es la anterior. Es la anterior porque que... después con estos números quiero preguntar algo a Bebo. ¿Cómo impacta esto en la economía nuestra? Pero... Mirá. ¿Nos paramos para verlo? Dale, vamos a parar. No, paramos. esta no es. Esta no es, pero esta no es. Era que ahora nos antes. paramos si querés, no importa. Te lo cuento rápido. Imagínate Sí, más o menos el tamaño de una provincia como Neuquén, 580.000 personas son las que ingresaron al país en la gestión Macri. 1.400 días de gestión Macri. 100.000 son venezolanos, ¿no? 100.000, ahora te cuento porque los venezolanos estaban terceros en el ranking, ahora están primeros. Mirá, ahí la tenemos. Ahí está, mirá. Dale, a ver. Pensalo de esta acá. manera. Días de gestión de Macri, 1.417 al día de hoy. Sí. Cantidad de extranjeros que entraron durante el macrismo, 580.000, que es el tamaño de una provincia como Neuquén. Que se radicaron. Que están instalados en el país, que vinieron con Macri. Que ahora la población, cantidad de deportados, 1.300. O sea, si vos comparas los 1.300 que fueron deportados, obviamente tiene que haber un problema para deportar a alguien.
contra los 580.000 que entraron, claramente la política migratoria de Argentina es muy abierta. Los 1.300 es el 0,2 de todos los que ingresaron al país. Hasta ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos, a menos que cometas un delito muy grave en la Argentina y encuentren un mecanismo administrativo o el aval de la justicia, como dicen en migración, es un fallo contundente, no te expulsan del país. Macri sé que está tratando de modificar la ley de migraciones, quieren hacer que sea un poquito más estricto el tema, como pasa en cualquier país del mundo. Simple. Después, si querés, te cuento cómo están los venezolanos en la Argentina, porque son ahora la principal ola migratoria que tiene Argentina. Espera, antes de meternos en los venezolanos, Bebo, contame una cosa, ¿cómo impacta esto en la economía? Digo, porque vos tenés a los que te dicen, bueno, pero tenemos ahora 600.000 ciudadanos más para atender en los hospitales públicos, a sus hijos para atender en las escuelas públicas, pero se involucran y se meten en el sistema productivo también. Con lo cual, en el sistema también productivo. hay gente que viene a laburar y que incluso hace mucho trabajo que argentinos a veces no están dispuestos a hacer. No, no están dispuestos a hacerlo. Además, es muy fácil. Cualquier persona que va a un shopping te atiende una venezolana. Cualquiera, vas a un bar de Belgrano, ahí son todas venezolanas o venezolanos. Atendés en una prepaga y resulta que en la ambulancia que te viene a buscar es un venezolano. Porque los que vinieron, fundamentalmente, son de clase media y clase media baja. Mucho profesional. Mucho profesional. Entonces, y además, muchos ingenieros petroleros que se fueron a Neuquén. Porque ellos, a su vez, como tienen mucho petróleo en Venezuela, tienen ingenieros aptos para eso. Y como hay un problema grave con el petróleo en Venezuela, se vinieron acá. De hecho, entonces, acá consiguen trabajo rápido. Cuando vos decís eso, ya me llamaron de algún grupo piquetero importante para decirme, no estén insistiendo de que los venezolanos consiguen trabajo porque acá nosotros estamos diciendo que no hay trabajo. Entonces me pidieron por favor que no le dijera al aire. maravilloso. No, es maravilloso. Me dijeron, che, pará, no insistás que los venezolanos consiguen trabajo rápido, nosotros estamos diciendo que no hay trabajo. Pero es maravilloso. Pero bueno, pero que es cierto. Es cierto, pero 100.000 bueno, venezolanos que están laburando, o sea, había 100.000 puestos de trabajo para argentinos que no lo tomaron. La Argentina necesita más población, obviamente, es un país despoblado. Con este territorio sí, pero necesitas que la economía crezca. Acuérdense que hay distritos del interior rápido que pagan hasta 80.000 pesos a un médico porque no consiguen médicos. Claro, sí, esto pasa en el sur, en la Patagonia, especialmente a pueblos que están alejados de los lugares claves. Sí. Ningún argentino recibido de médico quiere ir a esos lugares. Buenos Aires, y los venezolanos quieren ir al sur. Eso. Hoy me decía García, el director de Migraciones, que hay muchos casos de venezolanos, profesionales, ingenieros y demás, en donde se está observando y se está poniendo la lupa para ver cómo se los puede reconvertir en el mercado laboral. Porque vos tenés un ingeniero arriba de un taxi, o tenés un ingeniero lavando copas en un bar o atendiendo, o una ingeniera atendiendo como mesera en algún restaurante. Están preparados para otra cosa. Y están preparados para otra cosa y se necesitan esas otras cosas acá también. O sea, se necesitan ese tipo de ingenieros en puestos de ingenieros, atendiendo como mozo. Por eso están viendo cómo pueden incluso hacer para ayudarlo, para reconvertirlos. 1.000 ingenieros venezolanos vinieron, solo el último año. Hay dos agencias ya que colocan... La inmigración es muy positiva, somos un país de inmigrantes, pero digamos, estos casos donde hay flagrancia en los delitos, tendría que ser una cosa más automática. Por eso las declaraciones de Pichetto, de la oposición, siendo más duro que el gobierno, hablan de esto, de que hay intentos de modificar la ley. Claro. Pichetto ya había tenido, ¿no? Expresiones fuertes. Incluso algunas xenófobas. Lucas, ¿qué tenemos acá atrás? A ver, esta sí vamos a pararnos, dale. Vamos a empezar con esta, mirá. Esto, para que nos demos idea, es básicamente una radiografía de la inmigración en la Argentina. De todas las comunidades que vienen de toda Latinoamérica. Los años 2016 y 2017, estos son datos oficiales de migraciones de García, que estuvo con vos. Año 2016, fíjate cómo vino cambiando. Paraguayos son los que más venían. Vamos al total, porque no importa tanto permanentes ni temporales. 74.000 paraguayos, 49.000 bolivianos, peruanos 23, 16.000 colombianos y venezolanos estaban 12.000. 12.000 en todo 2016. Quédate con ese dato. Vamos a 2017. Fíjate que estaban quintos los venezolanos. Ahora ya están terceros. Ya el año pasado se convirtieron en la tercera comunidad de toda la región que viene a la Argentina. 31.000 contra 12.000. Casi que se triplicaron. Se triplicaron. Ahora, además de estar tercero, vamos a la última placa, que es primer semestre de este año, de 2018. Ahora la vamos a ver. Para que te des una idea, este año actualizado hasta los últimos 6 meses, que es lo que pudieron procesar, el lugar que ocupan los venezolanos, son los primeros. Ciudadanos bolivianos y paraguayos me parece que mantienen una constante, ¿no? Totalmente. Sí, pero igual cayeron los paraguayos. Cayeron un poco porque, obviamente, por la crisis gigante que hay en Venezuela. Mira, acá ¿sabés por qué cayeron? Porque se frena la obra de construcción, que es clave para los paraguayos. Totalmente. Mira esto. Esto es primer semestre de 2018. Esto está actualizado hasta ahora. Venezolanos ya son la primera comunidad que viene.
Vos acá me vas a decir, bueno, pero en verdad permanentes son 3.000 y 22.000 son los temporarios que se ponen en cualquier momento. Bueno, no dejan de ser 25.000 y se pusieron En primeros. el primer semestre entraron más que en todo el 2017. Eran, si no me equivoco, eran 30.000 en 2017. Casi más o menos lo mismo. No, pero si vos te pones a pensar, estos 25.000 a fin de año van a ser 50.000. Claro. O sea que este año además va a ser récord de ingresos de venezolanos. Esto acá en Palermo, como contaba Santoro. Paraguayo, perdóname, Paraguayo Sí. sigue siendo la segunda, eran 31.000. Lo demás en general se mantiene. Por eso, como dice más o Manuel, menos, va paraguayos y fluctuando. bolivianos más o menos constantes. El dato es que este año no solo son la primera comunidad, sino que se va a duplicar en función del año pasado. Vas a pasar de 30.000 a 50, 60.000. O sea, todos los años viene creciendo casi al doble. Obviamente con muchos ingenieros en el camino, con muchos médicos. Estas son las cifras con las cuales llegaste a los 580.000 desde la gestión Macri. Durante todo Macri te da 580.000 extranjeros en total, no solamente venezolanos. Estamos el pagando tamaño de una estamos provincia pagando una chica. deuda histórica porque Venezuela recibió muchos exiliados durante la Totalmente. dictadura argentina. Totalmente. Y esto, Bebo, vuelvo sobre el Y tema además, de la insisto, economía. hay una cuestión humanitaria con Venezuela, ¿no? Totalmente. No es solo una cuestión de No, gente claro. que quiere progresar y que quiere instalarse en Argentina para estudiar lo que fuera, sino es una cuestión de supervivencia. Ahora, todos son de la región. Sí, todos son de la región. La Digamos, mayoría. no hay números más grandes. Digo, los chinos, por ejemplo. Si querés... mirá, ¿Lo tenés por ahí? sí, lo tengo por acá. Bueno, si me después das lo un vemos, pero minutito digo- para buscarlo. ¿Los chinos legales o ilegales? ¿Cuál preguntás? No, bueno. Hoy hablaba también con García del tema de la mafia china. Están preocupados porque... Hay un están tráfico, preocupados. hay un tráfico de Están preocupados. personas. Últimamente encontraron algunas cosas complicadas. Todavía no se conocen, pero se van a... Todavía no las denunciaron. Están en plena etapa de investigación. Pero encontraron una línea de ingreso ilegal de la mafia china muy importante. ¿La tenés Mira, ahí? los primeros 9 lugares son todos de Latinoamérica. Número 10 es China. Es el 10º país que manda gente. 1.000 vinieron en los primeros 6 meses. 1.000 chinos nada más. Después viene Estados Unidos, España, México, Francia, República Dominicana, Italia. Pero los primeros 10 son Venezuela, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, los chilenos, los uruguayos, los ecuatorianos y los chinos. Bueno, Bebo, Sí. el viernes era clave para saber si se cerraba o no el acuerdo con el fondo. De hecho, se sabía prácticamente que estaba cerrado, pero no se anunciaba porque no se sabía si iba a cerrar el presupuesto. Estaba clave el presupuesto, pero ¿por qué? Pues es una cuestión política. Si yo te presto a vos 56.000, pienso prestarte y empezar desde ahora 56.000 millones de dólares, que es un récord para la República Argentina, porque nunca el Fondo Monetario nos prestó tanto, yo lo que quiero saber es, evidentemente tiene consenso político el otro partido o parte del peronismo aprueba todo esto. Entonces, que te aprueben el presupuesto en diputados, que costó, el Senado es un trámite, pero el diputado costó, una vez que se aprobó, vos tenés el consenso del otro partido. Porque si no, corres el riesgo de prestar esa cifra, jugarse Lagarde como se jugó, y que después, avance otro gobierno, cante el himno, cante una marcha, haga un corte de mangas y ya no le pagamos a nadie. Entonces, para evitar todo eso, porque Argentina no tiene currículum, Eso que tiene se lo prontuario. garantiza Entonces, en el mundo, internacionalmente es un prontuario. Lifol de Rodríguez Sata. Exacto, pero no quería nombrar a nadie, quería hacer un ejemplo. Escuchame una cosa, Bebo, ¿pero eso dato se lo histórico. garantiza el presupuesto? ¿El ¿Sabés qué acuerdo, pasa? ver la foto ¿Sabés política qué del pasa? presupuesto? El presupuesto es el que votan, el ajuste, votan, el déficit cero, votan que no emitir, y al votarlo vos estás aceptándolo. Entonces, es una aceptación. La mayoría aceptó. Entonces, ahora sí le prestamos. Vos sabés que hay un... Perdón, Dani. Hay una cosa que me explicaban hoy, decime si es cierta. Hay una cosa que me explicaban hoy que hay algo más que muestra el voto de confianza del Fondo Monetario Internacional que va más allá de la cifra. A ver. Que es el tiempo en el cual te van a dar la plata. Sí, por supuesto. Porque como decís vos, la plata antes le iban a dar parte en este gobierno, parte al gobierno que venía. No. Con lo cual, vos estás diciendo... Yo le voy a prestar a este gobierno, pero también le voy a prestar al que viene, con lo cual el que viene también va a quedar comprometido y me la va a tener que devolver. Ahora el Fondo Monetario está diciéndole, tanto confío que te lo voy a prestar todo a vos, Claro. arriesgándome a que si no sos vos el próximo, el otro ya no recibe nada, solo me tiene que pagar. En números, usted corríjame, 24.000 millones de dólares hasta marzo. Eso va a recibir. Sí, el En gobierno. diciembre y exactamente. marzo, o sea, en Diciembre y diciembre y marzo. marzo. Entre diciembre y marzo. ¿Sabes qué pasa? Que van a ser los peores meses, o sea, para tratar de es lo compensar peor. un poco. En primer lugar, esto es un puente para que lleguen otra vez después A el las dinero elecciones. en diciembre del trigo y en marzo de la soja y maíz, y entonces van a entrar otros dólares genuinos. Acá el tema es el siguiente. Lo que están planteando ellos es que de alguna otra forma nosotros llegamos a las elecciones sin default. Lo que no querían que entráramos en default. Sí, tanto Gerchunov
como Arriazu, como Bain, te dicen lo mismo. Si no había un acuerdo con el fondo, entrábamos en default sí o sí. Y si no entramos en acuerdo con el fondo, en este momento había hiperinflación y el dólar estaba entre 80 y 100 pesos. Entonces, lo que hicieron es salvar a la República Argentina. Es así. Es tan simple como eso. ¿Qué cambia? Dale, Dani. La pregunta política. Sí. Porque hoy dijo Duhovne que esperan en el tercer trimestre del año que viene un rebote en B. Con una... Sí, bueno. ¿Se puede dar eso un rebote de la economía? ¿Qué pasa? Porque ahí se encaja con las elecciones, ¿no? Está todo bárbaro. Está bien todo pensado, que sí, que viene rezándole que llueva porque el campo nos va a ayudar. Todo lo mismo. Me hace acordar la película, ¿te acordás de La Plata Dulce? Cuando de Gracia dice, está lloviendo, bueno, el campo nos va a volver a salvar, que viste que por el 1-1 estábamos todos quebrados, por la tablita de Martínez Dios. Bueno, es lo mismo. ¿Sabés cuál es el problema? Compramos confianza con el Fondo Monetario porque prometiste que el segundo semestre se arregla todo, ya arrancamos. No, pero ahora sí, ahora la inflación baja. No, ahora ya está, lo peor ya pasó. Y después nada de eso se cumplió. Una cosa, ahí tenemos para repasar qué cambia para nosotros, el acuerdo del Fondo Monetario. No, yo puse que cambia para el ahorrista. Que cambia para el ahorrista, a ver. Yo te había dicho ya hace 15 días que nadie... Vos sabés que el mercado económico... Vamos, dale. Mirá. Porque tenemos dos placas, por eso. Sí, por eso. Vamos por acá. El mercado cambiario, está planchado. ¿Cómo estará planchado? Que lo peor de la crisis hacían 300, 400 millones por día. Pero cuando vos pones para ¿el ahorrista qué es? El que tiene para el ahorrista le digo, muchacho, plazo fijo, 45, 50%. Pero eso, esto es para el que tiene un mango en el banco, pero nada más, no para los grandes inversores. No, los grandes inversores entraron. ¿Te acuerdas cuando dije hace 15, 20 días que era raro que en medio de la crisis estaba bajando el riesgo país y subían los bonos? Sí. Bueno, ya estaban pasándose a esto porque los muchachos siempre se adelantan 15, 20 días al resto. Bueno, a ver, ¿qué cambia? El mercado económico queda planchado. Queda planchado el dólar. Sí. Baja de 42 a 37,80, son 10% menos de septiembre hasta ahora. Sí. La opción, el plazo fijo, bonos en pesos. La clave es, ¿la vamos a pasar mal? Sí. Que vienen los peores meses ahora en octubre. En octubre, este mes, la inflación va a estar alrededor del 5. Después más o menos como septiembre. Y como dice Duhovne, vos lo viste hoy, hasta cuando la inflación baje 2 meses, yo bajo la tasa. Ya está previsto con el Fondo Monetario que la tasa la bajan al 60 al principio. Hasta que ¿Eso qué puede ser? ¿Diciembre? Del 70 al 60, sí, ¿Diciembre? En diciembre. Y después, según baja la inflación, la siguen bajando. Va a seguir bajando. Ahora, pero digamos, la opción es esta, hay que ir a... La opción a pesos, olvídate. Después del acuerdo con el fondo. Ya... Sí. A ver, alguna vez lo conversamos con ella y dice, pero ¿se adelanta? ¿Tiene información adelantada? Sí, los fondos comunes de inversión, los de la TIMA saben antes, 15 días antes, todo lo que va a pasar. Por eso hace 15 días que se pasaron a pesos. Vamos acá, ¿qué cambia para la gente? Esto es lo más importante. ¿Está solucionado todo? No. ¿La vas a pasar mal? Sí. ¿Qué pasa con...? Esto es para nosotros. Sí, decímelo de vuelta. Para nosotros. Esto es para nosotros lo que no estamos invirtiendo acá. Vamos a lo que todos los días, ¿cómo salimos? Vamos, mira, no está solucionado, fenómeno. Pero ahora, hay un paraguas grande para los que menos tienen. El paraguas grande es, tenés tarifa social, tenés, entregás plata, a Carolina Stanley tiene todo el dinero que pidan, tenés los comedores comunitarios, tenés a gente que le ha entregado dinero. Acá hay un paraguas grande para los que menos tienen. ¿Esto lo haces con la plata esa que te permitió el fondo, el 0.2? Exacto, como sabían, para evitar cualquier explosión, esto lo permitieron. Ahora, ¿la clase media lo está sintiendo? Sí, porque tiene la prepagas, el colegio privado, el uso del auto, que la nafta te subió, que el peaje ya cuando pagás ya tenés que pagar un montón, que tenés que pagar la luz, el gas, no tenés tarifa social, es lo peor. Entonces, hay una encuesta muy linda de 3.000 personas. ¿Qué hace la clase media? ¿A qué está dispuesta a renunciar y a qué no está dispuesta a renunciar? ¿Tenemos esa placa? ¿La tenemos? ¿Qué? Sí, la tenemos. ¿A qué está dispuesta la clase media? Sí, ¿a qué está dispuesta a renunciar? Ahora es muy vamos bueno. a poner. Yo, mientras preparamos esa placa, te cuento algo. Hoy me decían, hay una línea de pensamiento electoral en el gobierno que ya están hablando y están pensando en diagramar grandes créditos o créditos importantes para la clase media para el año electoral. Exacto. Bueno, mira, ¿a qué no estoy dispuesto a renunciar? Esto es una encuesta. Psicológico es. Esto es una encuesta hecha a la clase media. 3.000 personas, a la clase media. Está muy bueno. ¿A qué no estoy dispuesto a renunciar, clase media? ¿A qué no te entrego? A internet no te entrego. Esa déjamela. El cable no te lo entrego. Medicamentos y la medicina prepaga no te la entrego. Si la tengo la trato de guardar porque no quiero tener. El celular el celular no te lo entrego, eso no. Y las series online, Netflix, no. O sea, salvo los medicamentos, todo lo mismo. ¿Qué te puedo negociar? Pero ya no entrega nada. Sí, mirá lo que entregás. Mi señora, la peluquería, todas las semanas no, vieja, una vez por mes.
pará. El gimnasio ahí lo dejamos. El gimnasio por ahí sí, no se puede. El restaurante, y no vamos al restaurante. Hay gente del microcentro que se lleva la vianda ahora. Sí, claro. Se va a la casa con el tupper. Sí, las plazas del microcentro están... O sea, ya está. O si no vas vas a un comedero chino, ¿viste? Por peso. ¿Viste que lleva por... A ver, 300 gramos, bueno, fenómeno. El restaurante, olvídate. Y esto está no, vacaciones en exterior. Bueno, ya cayeron 30, 40%, olvídate. O sea, en realidad el destino está... El destino es acá. Sí. Y además, no, a lo mejor no un mes. Ponerle 15 días, una semana. Sí. Cine y teatro, y lo corto. ¿Sabes? El cine, el lunes y martes ya lo bajan 50% las entradas. Sí. La están bajando. El teatro hacen lo mismo. El arreglo de la casa lo postergo. ¿Y qué pasa con el auto? El auto ya no lo trae de lunes a viernes todos los días. ¿Sabes por qué? Gasto mucha nafta. Entonces, ¿qué hago? Tomo el tren. O armo pool. O me tomo esos combis, ¿viste? Las combis que te traen. Que no son baratas, el auto lo dejo sábado y domingo y algún día de la semana que esté urgente. Vamos a sentarnos. Aparte, luego, acordate, en la ciudad el sueldo promedio es 26.000 pesos más o menos y mantener un auto vale 15.000. No, es una claro, con lo cual gastas la mitad del sueldo en mantener un auto. Obviamente en una pareja es más fácil, pero es caro el auto. Hacemos una breve... Mariel, metete rápido en esto, ¿no? Prometiste tratar de poner a alguien en la silla que faltaba en la foto. Bueno, ¿te acuerdas que se discutió mucho la famosa foto de lo que sería como una Es alternativa, exactamente, del peronismo no kirchnerista en la cual estaba Massa, Schiaretti representando a Córdoba, un distrito muy importante, Pichetto, un poco el que está manejando ahí los hilos en el Senado y el contrapoder del gobierno, y Urtubey, ¿no? Que también tiene aspiraciones presidenciales. El gobernador salteño que no puede reelegir. Exactamente, entre Massa y Urtubey son dos que les interesa la presidencia. Pero la incógnita estaba en aquella punta. Bueno, la incógnita está en esa punta, pero yo estuve averiguando y hay varios más que quieren sentar a esa mesa. Ajá. ¿Cuál es la estrategia? O sea, faltan sillas, decís vos. Faltan sillas. Lo que pasa es que te cuento cómo va a ser la estrategia política. La estrategia política es ir sumando. No vamos a hacer una foto con todos de golpe. ¿Son todos estos? No, ¿para qué te cuento? No es una foto todos de golpe. Vamos a hacer una foto con otro más, con otro. Vamos a hacer fotos espaciándolas para ir creciendo el impacto de que cada vez se suman más. A ver, contámela desde acá. Estos son los que de alguna manera considera este sector que puede sumar, que ya estarían en las futuras fotos de las mesas, o que están en conversaciones. Juan Mansur, que es el gobernador de Tucumán, que ya se había hablado en su momento con esa foto de que se iba a sumar. Que fue anfitrión de la reunión más importante. Exactamente, en el 17 de octubre. Gustavo Bordet, que es de Entre Ríos, porque también la idea es distribuir geográficamente estas figuras, ¿no es cierto? O sea, poder cubrir todo el país. Carlos Camau Espínola, por Corrientes. Mariano Arcioni por Chubut, que es el actual gobernador de Chubut, que también lo cuentan dentro de los que se podría sumar a esta mesa de la foto ampliada. Carlos Berna, gobernador de La Pampa. Rosana Bertone, de Tierra del Fuego. Rolando Figueroa, acá en Neuquén. Ese es Moja ahora. Claro, bueno, Neuquén, ¿qué tiene? No? Neuquén lo que aspiran sumar es, creen que el Movimiento Popular Neuquino, que es la fuerza histórica fuerte, se va a partir. Una parte va a ir con el peronismo y también va a haber algo del PJ. Lo cuentan a Figueroa, el vice de Neuquén. Miguel Listift. Este es un nombre que interesa, porque hubo una foto de Massa hace poquito con Listift. Dale, porque no llegamos. Decime todos. Alfonsín, te quería decir, y Stolbizer, que sería la pata progresista. Mirolo, que es en Santiago del Estero, obviamente, bueno. Lo frenamos ahí, mira. ¿Florencio Randazzo es el otro? Y Provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes esperan sumar? Provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, Bocio y Buca. Bien. Bueno, tenemos que... ahora, en minutos nada, vamos a empezar a disfrutar el mano a mano con Facundo Manes de Alejandro Fantino. Pero... Bueno, es un clásico de Animales Sueltos y es un placer tener perdón, me estoy acomodando un poquito, no desacomodando la corbata. Es un placer tener a mi amigo, a Facundo Manes aquí. Facu, querido, bienvenido. Gracias. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. Sos un clásico del programa, un clásico y también después vamos a hablar un poco del futuro, de tu historia, de lo que viene por delante, pero le has dado una pátina y un tinte al programa, un interés. Hay un antes y un después de las charlas que empezamos a tener, que ya deben ser por lo menos la primera, ha sido hace 4 o 5 años, ¿no? Yo estoy muy agradecido, sos muy generoso y te quiero agradecer en nombre de la ciencia porque en un prime time como este, hablar de ciencia no es común en el mundo. Y no, vos también, porque te animaste. No, pero vos tuviste la generosidad y te jugaste y te agradezco públicamente porque Facu, uno de los roles de los científicos, más allá de generar datos, es educar a la sociedad
que muchas veces paga las investigaciones y nos pagó la carrera, que nos financió la educación. Y vos lo permitiste masivamente. Eso no pasa en muchos lugares del mundo, así que gracias. Gracias, Facu, y vamos a hablar de neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? Vamos a empezar por algo que hace tiempo te lo debo haber preguntado seguro, pero está bueno repasarlo nuevamente. ¿Qué es la neurociencia? Es el estudio científico del sistema nervioso, de la mente humana, del comportamiento. ¿El sistema nervioso es lo mismo que mente humana? El cerebro genera la mente. ¿El cerebro genera la mente? Claro. El cerebro es lo que podemos ver físicamente cuando vemos un gráfico del famoso cerebro. Sí. Y las miles y miles y miles de conexiones neuronales dan lugar a lo que llamamos mente, a hablar, a pensar, a la conciencia, a percibir cerebro el mundo. y mente no es lo mismo. Y te diría que el cerebro es la estructura que genera la mente, la función mental. Cuando se dice que un deportista tiene mente, ¿a qué se le llama? Porque te dicen, este tipo tiene mentalidad ganadora. ¿Es cerebro ganador o es mente ahí? Bueno, te lo puedo contestar con algo que vos sos experto. ¿Vos te crees que en un juego olímpico el oro o el bronce depende del entrenamiento? No, depende de la práctica, de la atención, de la resiliencia. Para. La pequeña diferencia entre un oro y un bronce en un juego olímpico, o entre un semifinalista y un finalista de un Grand Slam, o entre un campeón de la Copa Libertadores y un semifinalista, ¿está en la cabeza? ¿Está en la mente? No es tanto la destreza motora como la capacidad de manejar la presión, de manejar la ansiedad, de manejar los temores, de focalizarse, de planificar, en todos los ámbitos de la vida, y de la resiliencia también, para cuando uno le va mal en la carrera superarse, de tener una planificación. Claro. Claramente, bueno, hoy el deporte está tomando en todo el mundo, está tomando en cuenta... Y yo sé, y lo trabajaste, yo sé que laburaste en su momento cercano a la selección, o estuviste cerca de AFA. Pero pasemos a tu cerebro, a tu último trabajo en colaboración con Mateo Niro. Está bueno como lo definís, tu curador, Mateo, el cerebro del futuro. Y vos hablas del cerebro del futuro. Ahora vamos a hablar del cerebro en sí. Del cerebro del pasado, del cerebro actual y del cerebro del futuro. A ver, ¿cuándo se produce el último cambio anatómico del cerebro? O sea, yo tengo el mismo cerebro acá, con vos, compartimos el mismo cerebro, que con qué último, con el primero de los Homo sapiens. Y con miles y miles y miles de años atrás compartimos la parte anatómica. Es una pregunta que voy a intentar responderla brevemente, porque es compleja, y certeramente. Anatómicamente, la estructura anatómica, los lóbulos, las conexiones, las fibras que conectan los dos hemisferios son las mismas de un cerebro de hace 40.000 años al nuestro. Ahora, el cerebro está permanentemente reorganizándose. Habiendo dicho esto que dije, que la parte que se ve anatómica, macroscópica, es idéntica hace 40.000 años ahora, el cerebro de cada uno de nosotros se está reorganizando permanentemente. Inclusive lo que comemos, las experiencias que tenemos, van generando conexiones neuronales diferentes. Pero ahí empiezo con la primera repregunta. ¿El mismo cerebro tengo yo que un tipo hace 40.000 años? Sí, anatómicamente sí. Por eso, y te hago otra pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta a vos? Pero espera, entonces yo comparto el mismo cerebro que holgadamente, que un soldado de Jerjes, o que un egipcio que construyó la pirámide de Keops. Sí. ¿Tengo el mismo cerebro? Sí, anatómicamente. Anatómicamente. Pero además, esto lleva a otra pregunta que quiero que vos reflexiones. Imagínate el mismo cerebro hace 40.000 años al cerebro actual, y ahora tenemos una demanda de información que no tenía esta gente que mencionás. Ahora tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos WhatsApp, tenemos televisión. Cómo el mismo cerebro de hace 40.000 años convive con una demanda increíble de información. O sea, por ejemplo, yo entro a programar una computadora con el mismo cerebro con que entraba a combatir un gladiador. Sí.
El mismo cerebro, Sí. anatómicamente, o sea, el Sí. mismo peso del cerebro, no cambió mi cerebro, no evolucionó en 3.000 años, por ejemplo. No, nosotros somos Qué humanos. bárbaro. Nosotros somos humanos porque hay una evolución de miles y miles y miles de años y en ese tiempo hubo saltos evolutivos, a su vez cada uno de miles de años. Por ejemplo, ser bípedo fue un cambio importante porque aparte podemos mirar más el horizonte. Después esta posibilidad de este gesto de oposición, de manipular los objetos. El lenguaje, nosotros como especie no siempre hablamos, el lenguaje fue una adquisición evolutiva. Pero una de las adquisiciones evolutivas más importantes fue la capacidad de vivir en grupos complejos. Ninguna otra especie ha desarrollado la capacidad nuestra de vivir en grupos muy ¿A complejos. qué le llamas grupo complejo? ¿A la sociedad? Y más de 100 personas, ninguna otra especie. Los chimpancés viven en docenas, los erizos tienen un cerebro más pequeño, viven ¿Los aislados. chimpancés viven en docena? Claro, y nosotros vivimos en Buenos Aires, La No sabí- Matanza. no entendí esto, perdón, me escucho, perdóname, mira, esto es mi mente, ¿ves? Y ya ahí está, ahí la conecté perfecto. No sabía yo, o sea, no hay grupos de 500 chimpancés, No. viven en docena. Bueno, no hay. Bueno, o sea, claro. no hay ciudades, no hay 500.000 chimpancés juntos. Era lo fascinante que con algunas especies de chimpancés nosotros compartimos casi el 99% de los genes. Entonces la pregunta es, ¿cómo si somos con algunas especies de chimpancés tan similares desde el punto de vista genético, ningún chimpancé, ninguna especie hace este programa, es neurólogo, vive en ciudades? ¿Por qué? ¿Qué nos diferenció si tenemos con algunas especies una similitud genética impresionante? Bueno, la evolución. En esa evolución nos diferenciamos adquiriendo la bipedestación, la gestualidad, este gesto, la capacidad de manipular objetos, el lenguaje, la capacidad de vivir en grupos complejos y también la capacidad de mentir. La capacidad de engañar al otro es una capacidad evolutiva. Nosotros La capacidad somos- de engañar al otro. Claro, la especie humana es muy buena engañando al otro. Por omisión, si este programa no te está gustando, vos no estás diciendo ahora, Facundo, no me gusta lo que estás diciendo, o está bajando el rating. Y Vos las otras especies no lo hacen. Bueno, inclusive en la especie humana, las personas con condiciones condición autista tienen dificultad en mentir. O sea, mentir, engañar al otro, es una habilidad cognitiva como la memoria o el lenguaje. En tu libro, este es el libro, lo voy a mostrar. Es el último libro de Facundo, El cerebro del futuro. Aquí está. Se plantea, acá está, se plantea Facundo junto con Mateo Niro justamente una mirada de lo que viene en el cerebro del Homo sapiens. Empezás a trabajar y tengo tantas preguntas sobre el cerebro del futuro. El cerebro del futuro anatómicamente, a ver, ¿va a ser más grande? Y te pregunto, ¿cuánto pesa un cerebro hoy? Más o menos varía, 1,5 kilos. 1,5 kilos. Más o menos. 1,5 kilos, bien. Alrededor de 1,5 kilos. Más o menos se calculó cuánto va a pesar el cerebro o hacia dónde evoluciona el cerebro del hombre. A ver, ¿va a calcular más rápido? Mira la pregunta, seguramente será una pregunta muy estúpida. ¿O el cerebro del futuro puede conectar más con lo sensorial y puede conectar más con el sentimiento y con lo espiritual? ¿Podemos pensar en un hombre del futuro que sea mucho más bueno, más espiritual, no sé si bueno, pero más espiritual, más conectado, más de poder saber cómo estás vos hoy desde acá? Hoy es como que se percibe, hay algo que yo percibo si vos estás bien, si estás mal, una madre lo percibe con el hijo, un hermano con el hermano, un amigo con el amigo, che, ¿estás bien? No te noto bien hoy. Y muchas veces se pega eso. ¿No será una condición que ya venga en el cerebro del futuro? Mira, gracias por preguntarme sobre el futuro del cerebro y sobre cómo llegamos hasta acá. Para poner gráficamente este tema en forma más clara, déjame hacerte una aclaración o un comentario. La lectoescritura. Uno da por descontado que nuestra especie tiene la capacidad de leer y escribir, aunque hay en el mundo hoy, lamentablemente, 800 millones de personas que no saben leer ni escribir. Vos das por descontado que el cerebro humano Doy por descontado tiene la capacidad de... Doy por descontado que el cerebro humano, de todos los que nos están viendo, pueden leer y O tiene la escribir. capacidad de aprender a leer y Dale, escribir. sí, señor. Eso evolutivamente es muy reciente. La capacidad del cerebro de leer y escribir apareció hace 5.000 años. 5.000 años en la evolución de nuestra especie es nada. O sea que podemos decir que Déjamelo pensar, pará. La capacidad de leer y escribir la tenemos hace aproximadamente 5.000 años. que en términos de nuestra evolución como especie es nada. Son 30 segundos. O sea, claro, o sea que nosotros podemos decir que nuestra especie la mayor parte del tiempo no estuvo preparada para leer y escribir, que es un fenómeno reciente evolutivamente la lectoescritura. Y también, fíjate que es tan reciente que
le robó circuitos la lectoescritura a la visión. Es tan reciente evolutivamente la lectoescritura que en cierta manera se solapan con los circuitos de la percepción visual. Se solapa con la percepción visual. Claro, por ejemplo, nosotros para otras áreas, el cerebro trabaja en red, pero sin embargo hay áreas o circuitos que son más importantes para algunas funciones, por ejemplo, para las emociones, para el miedo. ¿Qué es que trabaja en red del cerebro? ¿A qué le llamas? Explícamelo. ¿Qué significa que trabaja Por en mucho red? tiempo se pensó que había un área relacionada con una función cognitiva, un área relacionada con la atención, un área relacionada con el lenguaje, la planificación. Si bien es cierto que hay circuitos que son más importantes, hoy cuando uno habla se activa todo el cerebro, trabaja mucho más en red de lo que se pensó en una época de la investigación científica. Lo que quiero decir es que si bien la lectoescritura es una función cerebral actual, los circuitos que modulan la lectoescritura, los circuitos cerebrales, fueron robados a los sistemas de visión, de percibir el mundo, porque es tan reciente que no tiene circuitos propios la lectoescritura. Entonces, ahora sí, yendo a tu pregunta, para hablar del futuro, en el libro con Mateo dedicamos un capítulo a cómo pensamos que va a evolucionar. La primera pregunta que podríamos hacer es, ¿seguimos evolucionando como especie o no? Una pregunta válida. ¿Llegamos hasta acá? ¿A conquistar el planeta? Pero se supone que eso es tácita la respuesta. Sí, Bueno. seguimos evolucionando como especie. Bueno, yo coincido con eso y la literatura científica también coincide con que es muy posiblemente que estamos en un proceso evolutivo y no llegamos al techo. Pero es una pregunta válida. La segunda pregunta es cómo vamos a evolucionar hacia el futuro. Frena. Vamos a coincidir que seguimos evolucionando como especie. Sí. La segunda pregunta es cómo evolucionamos hacia el futuro. Nuestra conclusión en el libro, basado en la literatura y en nuestra experiencia y demás, es que vamos a evolucionar de una manera, o estamos evolucionando de una manera única, como nunca pasó en la historia. O sea, viste que yo te dije que biológicamente fuimos bípedos, tuvimos gestualidad, tuvimos gesto de manualidad, hablamos, vivimos grupos sociales, mentimos, adquirimos la lectoescritura. En nuestra opinión, una hipótesis es que seguimos evolucionando, pero no de la misma manera que vinimos evolucionando hasta acá, porque pensamos que, y ya está pasando, va a haber una fusión entre lo biológico y lo digital. O sea, Pará, me estás volviendo. Estas son las cosas que cuando empezás a contármelas y explicármelas me vuelven loco. ¿Podría fusionar lo tecnológico y lo biológico el ser humano como especie? ya pasa. Hay en el mundo hoy miles de personas. ¿Pero eso no es singularidad? No. La singularidad es una posición que sostiene que los avances de la inteligencia artificial, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial... Pero pará, a ver, vamos a esto. La singularidad plantea que en algún momento la robótica o la inteligencia artificial podría autoproducirse o podría decidir no con una orden humana, sino darse una propia orden. Bueno, no sé cómo explicarlo. Mi intento de explicación sería, sin ser un experto en el tema, es que la inteligencia artificial, primero que no es nueva, viene de la década del 50. Sí, dale. Y siempre hubo oleadas de predicciones, que venían robots a conquistar el mundo y nunca pasó. Dale. Ahora, la última etapa de la inteligencia artificial es totalmente novedosa, porque los sistemas o los programas pueden hacer tareas para los que no fueron programados. Eso nunca pasó. O sea, que la última parte de la inteligencia artificial, la última etapa, es novedosa. Repito, porque es muy importante, los programas por primera vez en la historia pueden decidir y hacer cosas para los que no fueron programados. Disculpa, me da un poquito menos de cucaracha, me está matando. Está muy alta la cucaracha, sí. ¿Se entiende? Entonces, sí. La inteligencia artificial viene desde hace décadas, no es nueva. Pero siempre se programaba para tareas que hacían los humanos o que eran similares a las que hacían los humanos en algunas cosas. Pero los sistemas de los programas no hacían cosas para los que no estaban programadas. En la última etapa pasó algo único, y pasa algo único que es revolucionario, que los sistemas, los programas pueden hacer cosas para los que no fueron programados, aprender del ensayo y error. Entonces, esto genera la pregunta que vos planteás, ¿hasta dónde puede evolucionar esto? Si ya los programas tienen cierta independencia basado en ensayo y error, en analizar grandes cantidades de datos en poco tiempo. Ese es un poco el dilema. Entonces, la singularidad lo que dice es, bueno, algún día se va a disparar esto y va a generar una mente
o un símil cerebro humano. Bien, y la singularidad... Y yo no pienso eso, yo no pienso ¿Vos eso. no crees eso? No, yo creo que la computadora más compleja actualmente no llega ni al talón al cerebro en la intuición, por ejemplo, en darte cuenta si esta charla está funcionando o no con el rating. La computadora más compleja no podría acercarse nunca. No, claro, o sea que es imposible que una computadora intuya, vos lo ves muy lejano. Bueno, lo que quiero aclarar es que las computadoras ya han superado al cerebro humano en muchas tareas, en procesar datos enormes, Está bien, yo te desvié de la pregunta y tiene que ver, planteemos esto desde lo humano, que vos lo planteas en el cerebro del futuro. Sí. O sea, no es ilógico, no es una locura pensar que haya una fusión, que se cree una especie de interfase cerebral tecnológica. Cerebro-máquina. Interfase cerebro-máquina. Interfase cerebro-máquina, en donde yo pueda... Ya pasa. Claro, vos me lo explicaste, que un gamer podía, a través de Wi-Fi o de una señal cerebral, se podía transmitir desde un lugar de Europa a otro lugar de América. Alguien podría dar una señal cerebral en Francia y podría activar una señal en Estados Unidos, por ejemplo, cerebralmente. Vamos a tratar de ser precisos porque es un tema muy importante que no quiero generar expectativas. Pero ya pasa, ya hay investigadores que han mostrado que en roedores y en humanos puede haber, con tecnología, transmisión de pensamientos. Pará, me volvés loco, Facu, me enloqueces. Me quedaría 26 horas charlando con vos. Pará. Ya se demostró con roedores. Y con humanos. ¿Y con humanos? Que puede haber, con tecnología. Por ejemplo, te ponemos una grilla de electrodos, o científicos expertos en el tema te ponen una grilla de electrodo a vos que estás acá en Buenos Aires. Y vos estás pensando nada más, cuándo disparar una bomba en un videogame. Vos tenés electrodos en la cabeza que te registran la actividad eléctrica que produce un pensamiento, cosa que es increíble. Fíjate cuánta ciencia debe haber detrás de conocer que un pensamiento específico sobre un tema, sobre mover la mano para agarrar este vaso, produce una actividad eléctrica específica que otro pensamiento no produce. Esa actividad eléctrica que produce un pensamiento se puede registrar con una grilla de electrodos, se puede decodificar y se puede enviar ese pensamiento por Wi-Fi a otra persona que está en otra parte del mundo y que tiene un aparato que se llama estimulación magnética transcraniana. Eso está en papeles, no está en la práctica. Se hizo, sí, hay experimentos. La gente puede ir ahora a YouTube y poner Brain Computer Interface o interfase cerebro-computadora y va a ver que ya en el mundo pasa esto. Es más, hay gente que está cuadriplégica. Cuadriplégica es la persona que no puede mover los miembros porque tiene una lesión, por ejemplo, en la parte posterior del cerebro. Entonces la parte cognitiva está intacta, las personas pueden hablar, pueden pensar, pueden planificar, pero no pueden mover los brazos ni las piernas con la fuerza de la corteza cerebral. Esta persona está en silla de ruedas así, imagínate si tenés un amigo, un familiar, y hoy la ciencia, gracias a héroes y heroínas en todo el mundo y décadas de investigación, puede poner una grilla de electrodos en la corteza cerebral, la persona puede pensar, quiero agarrar este vaso y llevarlo a mi boca y tomar agua, y no puede mover los miembros, pero esa serie de pensamientos pueden ser registrados, decodificados, activar un brazo robótico que por la fuerza de sus pensamientos agarra el vaso y lo lleva a la boca. Eso pasa hoy. ¿Y le da de tomar? Claro. Entonces, ahora viene el dilema moral y ético. Vos aplaudís esto, por decir, qué bien la ciencia. Estoy a punto de aplaudirte ahora acá vos. Qué bien la ciencia. Pará, te juro. Si lograron eso... No, la ciencia. Estoy para aplaudirlos. La ciencia... ¿Qué dilema ético podría haber en eso? ¿Qué dilema neuroético? Bueno, que cualquiera puede entender que miles de investigadores en todo el mundo, porque la ciencia va en capas de información, han dedicado su vida a aportar datos para que esto suceda y ayudar a pacientes con problemas neurológicos severos. Ahora, ¿qué pasa si esa información se usa para las guerras del futuro? Si las guerras del futuro... Pero a vos te cabe alguna duda que no se va a usar. Niels Bohr no determinó fisión nuclear para que sea aplicado en el Plan Manhattan. Bueno, te doy un dato concreto que es público además. DARPA es una institución muy asociada al Departamento de Defensa americano. Y DARPA está invirtiendo mucho en neurociencias. Entonces, como hoy discutimos el cambio climático... Pará, anda despacio y me volvés loco, Facu. El Departamento de Defensa de Estados Unidos... ¿trabaja en una parte de neurociencia? Sí, DARPA es una organización muy ligada, de tecnología, muy ligada al Departamento de Defensa americano. Y hoy neurociencia es una de las áreas... Te leí en el libro que estaría, o sea, no sería una locura pensar que se le pueda
implantar valentía a un soldado. Bueno, hay una revista que se llama Foreign Policy, de política exterior, internacional, donde la tapa hace unos años fue las neuroguerras, entre signos de interrogación. ¿Qué pasa si, hipotéticamente, en el futuro se puede modular la mente del adversario o reforzar la resiliencia de un soldado? Bueno, Ahora, se plantearon la no, posibilidad ya hay plata y ya hay investigadores trabajando en ese tema. para ecualizar la resiliencia, la capacidad de resistencia o resiliencia es de un ejemplo. soldado. O para disminuir el estrés postraumático de soldados que vuelven de la guerra. O sea, hay mucho interés de los sistemas de defensa en las neurociencias, en entender la mente. Por eso es importante este programa, más allá que esté yo. Por eso es importante tu rol y que la sociedad sepa estos temas. Porque ¿viste cómo hoy discutimos el cambio climático? O los problemas globales que tenemos, que cualquiera puede mencionar, problemas que nos competen a todos. Bueno, en el futuro la sociedad va a tener que discutir estos temas. ¿Qué hacemos con los avances de la ciencia que fueron en principio usados para el bien, para ayudar? Pero otras personas lo pueden usar para fines complicados. Entonces la sociedad va a tener que debatir esto y por eso este programa de ciencia, de que la gente tiene que entender y tiene que conocer más los próximos dilemas morales y éticos que surgen con el avance de la investigación del cerebro. Voy a preguntarte por algo que tiene que ver con que seguramente a alguna madre le pasó o alguien nos está viendo le pasó en el último tiempo. Me vibra mal. Estoy en el trabajo y digo, che, ¿viste el nuevo? Me vibra mal. ¿Sabes qué? Es raro este tipo, ¿eh? O, ¿sabes que me vibra mal el novio de Carolina? Como madre. Che, charla entre papá y mamá a la noche. Che, qué raro, que sé que no me cierra este pibe, no me cierra, ojalá me equivoque, pero no me cierra, hay algo que no me cierra. Eso que es no me cierra o me vibra mal, traducímelo al cientificismo o a la neurociencia, Facundo. ¿Eso es cerebral o eso es de corazón? ¿Cuánto tiempo tengo para responder esto? Porque Lo que quiera, Facu. Porque es un tema fundamental. Estas noches que nos damos con vos son lujos televisivos. Yo te escucharía horas. Esto que genera vos rompés la pantalla, entrás del otro lado, te está viendo toda Argentina, gran parte de América, y luego estos videos se hacen virales y siguen Entonces, tomate el tiempo que quieras. Dale. Me gustó cómo lo planteaste, porque hay una revista que se llama Scientific American Mind, que es una revista especializada para los científicos, no solo para los neurocientíficos, y empieza el capítulo de intuición, que es un poco lo que describís vos, con una historia como la que decís vos. Esta persona me vibra mal, y en ese capítulo científico empieza el texto contando una historia de un chico que iba manejando en Estados Unidos, y para el auto, y una mujer percibe que algo anda mal, y la mujer llama a la policía y dice, che, investiguen a este chico, y el chico se escapaba de matar a la madre. O sea, esto que vos planteás de esta historia... Lo intuyó. Empieza un capítulo científico de esta revista así. Ahora te voy a explicar qué sabe la ciencia de esto. Esto lo llamamos asociaciones predeterminadas o aprendidas. Nosotros vamos a volver al ejemplo de la evolución. Nuestro antepasado hace 40.000 años estaba caminando, el mismo cerebro que el nuestro, por un bosque con árboles muy grandes y veía una sombra. Y yo salgo corriendo porque es un tigre diente de sable. Está bien. Bueno, si el antepasado nuestro hace 40.000 años, lo que trato de explicar es que esto es evolutivo. La intuición es un fenómeno evolutivo. Por suerte tenemos intuición. La intuición es un fenómeno evolutivo. Obvio, y por suerte tenemos. A veces decidimos, por eso no podemos ser racionales todo el tiempo. Entonces necesitamos otros sistemas más rápidos. Uy, boludo, es la mejor noche que tenemos en años. Hace 40.000 años, nuestro antepasado con el mismo cerebro, 40.000 años atrás, caminaba en un bosque lleno de árboles y veía una sombra. Si podía analizar las características de la sombra, si pertenecían a un oso agresivo que lo podía matar, o si la sombra en realidad era de una rama que daba la sombra, no vivía, porque si era un oso, se lo comía. Para nuestra especie es más importante sobrevivir que la verdad. Pará. ¿Es más importante sobrevivir que la verdad? Claro, evolutivamente, nuestro antepasado no se preguntaba si era una rama, él disparaba o ella disparaba. ¿Entendés? Porque es importante sobrevivir, más que saber ver si era un oso,
porque nos comía. Es más importante sobrevivir que la verdad, porque la verdad te impide a muchas veces sobrevivir. A medida que yo desarrollo herramientas o técnica, me es más fácil esperar o termino esperando a ver si es una sombra de un oso o una rama. Entonces empiezo a dejar de hacer evolucionar mi intuición. No sobrevivís. Si vos tenés la mala suerte de que era un oso, pero vos estabas analizando la posibilidad de que sea una rama, y era un oso, te comía, no sobrevivías. Evolutivamente, nosotros tenemos que sobrevivir. Entonces, nosotros privilegiamos sobrevivir por la verdad. Y privilegiamos un sistema de toma de decisión automática, no consciente. Nosotros no tenemos recursos cognitivos para vivir en modo racional. ¿Cuánto es 5 más 5? 10. No gastaste energía, ni yo tampoco. ¿Cuánto es 7 por 5 dividido 4? Ahí tenemos que hacer un esfuerzo mental. Podemos hacerlo una vez por día, 2, 3, 4, pero no podemos vivir haciendo ese cálculo complicado, porque requiere energía mental, recursos cognitivos, y los recursos cognitivos son limitados. Entonces, nosotros desarrollamos un sistema evolutivamente de decisión rápida, automática, no consciente, basada en la emoción del momento, en emociones previas, experiencias previas, aprendizajes previos en un contexto que cambia. Y así vivimos. Entonces, nosotros cuando crecemos vamos generando sesgos, esquemas mentales, bias, y vamos por el mundo básicamente en forma automática, sin analizar muchas cosas, porque no podemos analizar un mundo ambiguo. Y los sentidos, esto es importante, ahora sí voy a la respuesta concreta a tu pregunta. Los sentidos, de alguna manera, llevan información a la parte del cerebro que procesa la emoción. Por eso sentimos antes de analizar. ¿Sentimos antes de analizar? Claro, imagínate, acá entra ahora un perro malo. Imagínate que entra un perro malo acá, un perro agresivo, un perro grande, agresivo, malo, algo. Nosotros vamos, ¿sabés qué nos va a pasar a nosotros dos? Vamos a tener taquicardia, vamos a tener redistribución de la sangre, vamos a tener hipertensión arterial, vamos a tener dilatación de las pupilas. Eso es fisiológico. Eso es miedo. Eso es miedo. Después vamos a sentir el miedo. El sentimiento del miedo es posterior es un proceso cerebral posterior a los cambios fisiológicos que representan el miedo. ¿Primero siento el miedo? Claro, los cambios fisiológicos que tenemos nosotros, que empieza a latir el corazón, a transpirar... ¿A dónde me traducís eso a una madre que presiente que el novio de la hija es un guacho? Bueno, que nosotros... Todo tiene que ver, porque nosotros desde que crecemos asociamos de que esto no es bueno. No te estoy diciendo que sea bueno, yo te digo cómo funcionamos, porque esto tiene que ver con el prejuicio. La intuición no siempre es buena. Ayuda a sobrevivir, porque nosotros evolutivamente necesitamos decidir rápidamente, pero muchas veces nos podemos equivocar. Pero nosotros generamos asociaciones aprendidas que a veces nos hace pensar que una cara nos asociamos con una experiencia pasada y eso... Y llega al cerebro de una manera no consciente que nos hace decir, esta persona es de cuidado. Quizás nos equivocamos. No te digo que sea bueno. Por eso tenemos un sistema racional para analizar eso, ese bias, ese sesgo. Pero lo que pasa es que cuando vos me explicás todo esto, a mí me empieza a costar discernir corazón de cerebro. Porque siempre se dice, bueno, siempre se dice no, es... ¿con qué te separás? ¿Con el corazón o con el cerebro de tu pareja? ¿Quién se da cuenta primero que ya no estás enamorado de tu pareja? ¿Quién se da cuenta primero de que ya no es el hombre de tu vida o la mujer de tu vida y que llega un momento, por más que duela en carne viva, que llegó el momento de separarse? ¿Quién me marca primero? ¿Este acá o este de acá? Aristóteles pensaba que el corazón era el órgano que básicamente era la sede de lo que hoy llamamos la conducta. Luego una etapa más cerebral, diciendo que tu pregunta es la historia de la civilización, de tu pregunta. Te voy a tratar de responderla rápido, pero Aristóteles pensaba que el corazón era la sede de la conducta. Luego una etapa más cerebral, y hoy la neurociencia ha resuelto este problema, este dilema, este dualismo. Hoy es una interacción bidireccional entre el cuerpo y el cerebro. ¿Es una interacción? Bidireccional. Es más, muchas veces nosotros en la ciencia pensamos si existe el libre albedrío. ¿Quién decide? Por ejemplo, cuando una persona se enamora, ¿decide esa persona? ¿Por qué uno se enamora? Yo no conozco a nadie que apretó un botón y dijo, ahora me voy a enamorar. Sucede. ¿Pero sucede desde el cerebro o sucede desde el sentimiento? De esta relación, cuerpo-mente. Hoy es inseparable.
Por eso, ahí está, muy bien. Me hiciste acordar de un tema importante. Vos en un momento de la charla dejamos inconcluso el tema de singularidad, ¿no? Si los programas que hoy hacen cosas para los que no fueron preparados o programados y que analizan muchísima cantidad de información muy rápidamente, van a generar un cerebro independiente. Yo pienso que no, en parte porque no existe el cuerpo. El cerebro necesita el cuerpo y el cuerpo el cerebro. Es algo bidireccional. Eso es un argumento personal y de muchos otros científicos como yo que pensamos que la singularidad desde la tecnología no va a existir. Ningún programa de computación, por más sofisticado que sea y que actúe haciendo cosas para lo que no fue programado, va a superar a la mente humana porque la mente necesita el cuerpo. Ahora voy a pasar a otro tema y tiene que ver con la neuroética. Yo, la verdad, qué lindo poder vivir esto, o sea, tener esta sensación oceánica. Cuando yo charlo con vos tengo sensación oceánica. ¿Viste la que dice Freud en El porvenir de una ilusión? El sentimiento oceánico ante la religión, ante la creencia. Bueno, es lo que me pasa, es lo que vos lográs en mí y yo creo que en muchos con la neurociencia, Facundo. Vos lográs una sensación oceánica ante esto. Pero hoy no es manes esto. En la neurociencia residen las cuestiones más importantes de la civilización, que es la conciencia, el libre albedrío, la inteligencia, la memoria, la identidad. O sea, bueno, ahí voy. Suponiendo, a ver, a mí me pasó hace unos 8 años, mi abuela Jacoba Tuninetti, ya estaba muy grande, ya tenía 93 años, y yo hice tal vez la entrevista más importante de mi vida. La entrevisté. Solo, estaba en su cama, yo puse una camarita, chiquitita todavía con cassette, y la grabé. Y le hice una nota, le dije, y la entrevisté 1 hora y media. Y entrevisté y me contó de su padre, que son mis bisabuelos, y me contó cómo llegaron a la Argentina, y de Piamonte, y cómo había vivido, y las enfermedades que había vivido de chica, y mi abuelo, y bueno, y me contó toda una historia, y yo tengo esa entrevista y tengo mi vida en esa entrevista. Pensemos en de acá a 30, 40 años. Así como yo lo tengo grabado, y hace 100 años, 150 años, era imposible que alguien grabara a otra persona y tuviese ese recuerdo vivo ahí enfrente. En este último mundial se entrevistó a un holograma de un jugador de fútbol. La televisión belga entrevistó a Hazard, lo habían grabado previamente en el vestuario y luego lo pusieron sentado ahí y charlaron con un holograma. Y vos lo veías y eran 3 flacos hablando en el estudio y era un holograma Hazard, el 10 de Bélgica. Es una locura pensar que dentro de 50, 70 o 80 años puedas copiarme y puedas tenerme una especie de chip y puedas vivir mi vida. Yo quiera vivir la vida de mi bisabuelo o mi bisnieto quiera vivir mi vida y haya, no sé, una especie de chip o de, no sé, que se conecte y con realidad virtual pueda vivir mi vida. Muchos tecnólogos piensan eso. Muchos tecnólogos reconocidos que se puede haber una inmortalidad digital. Inmortalidad digital. Bueno, yo no pienso eso. Y muchos científicos pensamos que es un delirio. Pero para. Repetime eso. Inmortalidad, se le llama inmortalidad digital. Claro, si podemos rescatar tus memorias, si podemos tener a Fantino en una especie de software o pendrive. Muchos sostienen eso. Yo no sostengo. Pero en el mundo hay gente muy influyente, sobre todo desde que viene de la tecnología, que piensa eso. Yo creo que, por lo que te expliqué antes, en parte, porque el cerebro humano tiene miles y miles y miles y miles de años de evolución. Las computadoras, los programas fueron elaborados por el cerebro humano hace unos 100 años, o menos, un poco menos. Y porque la computadora más compleja hoy no tiene el factor humano que tiene nuestro cerebro y nuestro cuerpo, nuestra mente y cuerpo. No tiene la empatía que tenemos nosotros, no tiene la creatividad, no tiene la adaptación al contexto que cambia, no tiene la intuición que tiene el cerebro humano. Es más, si vos me preguntás cómo va a ser el cerebro del futuro, yo en parte te respondí que que está evolucionando y que va a haber una fusión biológico y digital. Pero también te quiero decir que va a haber una vuelta a lo humano. Para mí, vamos a volver a lo humano. Si vos me decís, esto es una opinión personal, en 15 años vamos a mirar cómo vivíamos hoy en 2018 con el celular, todo el día chequeando.
y va a ser una locura. ¿Te acordás cuando vivíamos en el 2018 chequeando todos los días los textos, las redes? Para mí va a haber una... A ver, esto va a llevar años que la sociedad lo comprenda, porque estar todo el día conectado y cambiando de tarea permanentemente nos hace menos inteligentes. Perdemos 7, 8 puntos en el coeficiente intelectual cambiando de tarea permanentemente. ¿Eso es el Flynn? No, el efecto Flynn es que generación en generación hay mayores rendimientos en puntaje de inteligencia. Pero pará, vuelvo otra vez a la hiperconectividad. Sí. Entre las cosas que vos me enseñaste, me prohibiste, me dijiste que la cama es para dormir y para hacer el amor. Sí, para tener sexo, sí. Exacto, para tener sexo. Me dijiste, no, la cama no es para leer tablets, no es para leer, a lo sumo algún libro de papel, pero no. Y menos en pantalla líquida porque si el cerebro percibe luz, se despierta. Claro, y además te preocupás por lo que lees. Si vos lees un Twitter de un político que no te gusta, está alto en las encuestas, esto es rumiar. Si vos te sentís miserable y ves tu primo que no bancás en París disfrutando una comida en Facebook, te pones más enojado. Y eso, no te digo que pasa, o sea, no solo la luz del celular o de la tablet, sino que el cerebro interpreta como de día, sino las rumiaciones, los pensamientos. Está bien, pero también hay algo que es el Google Map. Hasta hace 7 años, 8 años, yo preguntaba para llegar a una esquina. Iba a Salto a verte y preguntaba. Y ahora pongo tu dirección y yo llego. No pienso más. Yo pongo el Google Map para ir a mi casa, Facundo. Sí, pero yo hace 10 años voy a mi casa, a la misma casa, 15 años, y pongo el Google Map para ir a y si yo voy a mi casa a San Vicente, lo pongo también. Decile a Google Map que te recuerde el abrazo que le diste a tu vieja la última vez que estuviste en Santa Fe. O sea, que nosotros no tengamos tareas cognitivas para buscar una dirección, no le va a quitar rendimiento al cerebro. El cerebro va a usar eso para recordar cosas más importantes como el abrazo que le diste a tu viejo, a tu hijo, a tu vieja. O sea, no hay un efecto tecnológico de que el cerebro va a dejarse usar. Decile a Google Maps que te recuerde el último abrazo a tu hijo. ¿Se entiende lo que te quiero decir? O sea, dejamos de usar el cerebro para ciertas cosas que no necesitamos. Por ejemplo, ¿cuántos habitantes tiene Ulan Bator en Mongolia? Por eso, y esto cambia el sistema educativo. Es hermoso lo que estás diciendo, boludo, es hermoso. Esto cambia el sistema educativo. Pero totalmente. Porque cuando la información ya no es relevante, porque la información, para un docente, cuando nosotros dos, vos en Santa Fe y yo en Salto, en Arroyo Dulce, veíamos entrar la profesora al profesor y nos decía San Martín cruzó los Andes, nosotros dos, que éramos curiosos seguro, respetábamos al profesor porque tenía información que nosotros no teníamos. Hoy la información ya no es importante, ningún joven valora a alguien que tenga información porque ya está disponible y va a estar más disponible. En cambio, nunca va a desaparecer el docente, el contacto humano, porque el cerebro básicamente aprende cuando algo nos motiva, nos estimula y nos parece un ejemplo. El docente ahora no tiene que dar información, tiene que ver cómo se gestiona esa información, cómo se genera nueva información con la información disponible, cómo se trabaja en equipo, cómo se comunica. Pero el contacto humano es irreemplazable. Por eso para mí vamos a volver a valorar mucho este diálogo en el futuro. Pará. Vamos nosotros dos, tal vez en vida, extrañemos esta charla. No, yo creo que en 10... A ver, hace 40, 50 años, en Estados Unidos, ¿sabés quién hacía propaganda de los cigarrillos? Los médicos. Vos veías la revista Time o Newsweek y veías médico en guardapolvo promocionando cigarrillos. Y ya había datos que el cigarrillo tenía incidencia en la salud. La sociedad tardó mucho tiempo. Ahora decide quién fuma y quién no vive, pero hay evidencia y datos y la sociedad sabe. Y nos parece una locura que un médico esté en la propaganda de un paquete de cigarrillos, ¿no? Hoy sabemos que el azúcar es malo en general para la obesidad, para todos los problemas de salud. Hay que comer con poco azúcar o evitar mucho azúcar. Yo creo que en unos años, si bien va a haber una fusión en la evolución de biológica y digital que hablamos, por otro lado, vamos a volver a valorar el contacto humano y vamos a ver esta etapa de conexión permanente como vemos el tabaco hace 40 años o el azúcar hoy. ¿Sabés que es hermoso el mensaje que terminás dando? Un científico como vos, un neurocientista como vos, un neurólogo como vos, da un mensaje de amor.
O sea, vos rescatás la emoción, rescatás el abrazo a un hijo. Obvio. ¿Me entendés que? Pero no me digas obvio. Vos sos mi amigo, Facundo. Yo te admiro como te admira mucha gente que te está viendo del otro lado. O sea, vos sos un tipo que... Pero está bien, Facundo, pero vos estás hablando de emociones. Vos volvés a lo básico. Somos seres emocionales. A ver, las emociones... Pero vos podrías estar hablándome acá de ciencia, como me estás hablando, pero terminás siempre... Vos sos un soñador, un lindo soñador. Vos sos un tipo sensible. Obvio, pero porque el bienestar humano no pasa por la fama, ni por lo material, ni después de cierto nivel de poder comer y darte unas cosas básicas, ni por el poder. El bienestar humano pasa por tener un propósito en la vida, más allá de los intereses personales. Por disfrutar el presente. Un cerebro atento es un cerebro feliz. Pará. ¿Un cerebro atento es un cerebro feliz? Claro. Porque nosotros estamos permanentemente... Vos ahora decís, che, ¿cuándo termino con Mane que me quiero ir a descansar? Yo estoy pensando, ¿cuándo termino para ver si hago tal cosa? Estamos permanentemente rumiando acerca del futuro y acerca del pasado. Estuve bien, estuve mal. Y no disfrutamos el presente. Parte de la felicidad y bienestar es estar atento al presente, disfrutar esto, sin juzgar. ¿Sin juzgar? Claro. Disfrutar el presente. Estar atento al presente, sin juzgar, nos da mucho bienestar. Es un cerebro feliz, un cerebro atento. Además, nos da bienestar ayudar al otro. El altruismo activa en el cerebro la misma área que la cocaína. Pará, Facu, me rompe la cabeza. ¿El ayudar, el altruismo, genera el mismo efecto que la cocaína? Claro, nosotros en el cerebro tenemos... Es dopamina. En la base del cerebro tenemos un circuito llamado circuito de recompensa. Esto se descubrió porque hace unas décadas a unos animales le ponían un electrodo en esa parte y le ponían un botón en el piso y los animales con la pata podían apretar el botón y se estimulaba el electrodo. Los animales se morían sin comer. No querían comer, no querían beber, no querían dormir, de placer, porque apretaban el botón permanentemente y se activaba el electrodo en la base del cerebro, liberaba dopamina, era un sistema de placer. Ese sistema se activa con la cocaína, con las drogas, con el sexo, con ver un hijo, en la foto de un hijo. ¿Ver un hijo? Totalmente. Ver una hamburguesa con queso derretido, con ganar plata, con el prestigio social. Y también, ¿sabes cómo se activa? Con el altruismo, ayudar al otro. Y los seres humanos somos diferentes a otras especies, porque otras especies también tienen altruismo. Hay especies, los gorilas, por ejemplo, ayudan a lo que ven. Los seres humanos somos la única especie que podemos ser altruistas con lo que no vemos. Los tipos que hicieron la educación pública acá me ayudaron a mí y a vos sin conocernos. Los seres humanos somos lo único que podemos ser altruistas por lo que no vemos. O sea, tenemos la posibilidad de no solo como otras especies ser altruistas por lo que ven. A ver, si nosotros vamos a un río, al río de Salto, y veo un chico que se ahoga, aunque no sepa nadar, voy a tratar de ayudarlo. Esto es un altruismo con lo que veo. Si yo salgo de acá y veo una persona que no tiene para comer, le voy a dar algo. Eso lo compartimos con otras especies. Pero los seres humanos podemos ser altruistas para lo que no vemos. ¿Por qué un tipo, vos lo traes al punto siempre con vos estás constantemente tratando de hacer cosas por el país, planteas, tengo que yo no toque mi agua, planteas que hay un cambio educacional en el mundo, vos querés un país, vos decís que un cerebro mal alimentado es un cerebro perdido. ¿Cuándo voy a tenerte definitivamente? Yo te lo digo públicamente a vos. A mí me importa 3 pepinos el partido donde vos vasas. Te lo digo mirándote a los ojos, mírame. Yo a vos te voto. No, pero mírame. Te lo digo acá, yo te voto. Vos me decís mañana que vas a Partido Autonomista de los Pepinos Verdes o de las Naranjas Moradas, y creo que del otro lado le pasa a mucha gente. Y mirá que hay que decirlo esto públicamente, ¿eh? Y me hago cargo de lo que digo. Entonces, ¿qué pasa con vos, Facu, con el salto definitivo a dar una mano acá? ¿Tenés miedo de qué? ¿Por qué no te tenemos definitivamente laburando en esto, Facu? Te cuento. A mí me duele la Argentina. ¿Te duele la Argentina? Como a todo, como a mucha gente. Yo soñé un país de chiquito que no existe, un país igualitario, un país próspero, un país basado en las ideas. Fue mi vida, la educación pública, el progreso a través de la educación. Hoy el 5% de los chicos piensan que la movilidad social tiene que ver con la educación. Y yo creo que no lo puede hacer ni una persona ni un partido político. Tiene que haber un cambio de paradigma en este país. Frenate un segundito. ¿Vos sabés que debe haber alguna concordancia
con lo que debe haber dicho en algún momento Favaloro a lo que me estás diciendo vos acá al aire, te está viendo toda Argentina. Me dijiste, a mí me duele Argentina. Te voy a decir una cosa, te voy a contar un ejemplo. En el medio de la Guerra Civil Americana, el presidente Lincoln, Abraham Lincoln, estaba perdiendo la guerra. Estaban perdiendo la ciudad de Richmond. Era un caos. Y él en ese momento crea la Academia Nacional de Ciencias. Y todos decían, pero estás loco, estamos perdiendo la guerra, en medio de la guerra civil. Y él dice, no quiero creer que el propósito de Estados Unidos sea sobrevivir. Entonces, él en el medio de la guerra crea la Academia de Ciencias. El arquitecto de la India moderna, Nehru, cuando asumió, empezó a invertir en escuelas, en el Instituto de Investigación, en ciencia, tecnología, en nutrir bien a los chicos. Y lo criticaban, decían, ¿cómo va a gastar plata en investigación, en institutos científicos si la India es un país pobre? Y él dijo, justamente, porque somos un país pobre, necesitamos invertir en conocimiento. En la década de 50, en Israel, faltaba comida. Sin embargo, había gente que apostaba ahí para hacer computadoras, en el Instituto Weizmann. Y hoy Israel tiene una economía basada en la tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la Argentina estamos todos pensando en la coyuntura, que es importante. Obviamente yo soy médico y sé que hay una guardia, pero el hospital es mucho más que una guardia. Y acá, si fuéramos un hospital como país, seríamos solamente la guardia. No pensamos en Si fuésemos un hospital como país, seríamos solamente la guardia. Claro, y un hospital es mucho más que la guardia, que la emergencia. No tendríamos ni... El hospital es pediatría, es maternidad, es epidemiología, es prevención, es investigación, es clínica médica. La guardia es una parte importante del hospital. Yo como médico no niego la emergencia. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuándo entras? Te cuento que aprovecho tu masividad para... No importa quién lo hace esto hay que hacerlo. Y no lo va a hacer una persona ni un partido. Pero te cuento porque hay que cambiar la mentalidad. Pero yo recorro el país hablando de esto en las escuelas, en la universidad, en los barrios, en los clubes. ¿Por qué? Porque acá es importante que un chiquito en Chaco tome la posta, que un chiquito en Comodoro Rivadavia tome la posta. No es que lo haga yo u otro más conocido. Porque esto es como la democracia. En el 83 los argentinos decidimos vivir en democracia. Y todos los conseguimos. El pobre, el rico, el educado, el no educado, el plomero, el médico, el radical, el peronista. Todos conseguimos democracia. La representó Alfonsín. Hoy necesitamos un nuevo paradigma, que para mí es el conocimiento. ¿Por qué? Porque acá en la Argentina tenemos la sensación de que somos un país rico. Es un mito. Nosotros crecimos, obvio, somos un país pobre con recursos naturales. Somos un país pobre con recursos naturales. Claro, hoy la riqueza de los países... Es el conocimiento. Es la capacidad de generar ideas y de aprovechar esas ideas. Por ejemplo, ¿sabes cuál es el segundo exportador de alimentos en el mundo? No. El primero es Estados Unidos. El segundo, por la geografía, o por decir Rusia, no es. India tampoco es. China tampoco es. Brasil. ¿Alemania? Holanda. Holanda. Un país altamente poblado, chiquito, que le ganó terrenos al mar. ¿Qué hace Holanda? Hace unas décadas se pusieron de acuerdo los gremios, los empresarios, los políticos, la burocracia estatal, y dijeron, vamos a ser un gran exportador de alimentos. Y por ahí nos compran productos a nosotros, le dan diseño, o le ponen tecnología, con conocimiento, investigadores, con eso. Y hoy el segundo exportador de alimentos es Holanda, que gana más plata que el que produce alimentos. Es conocimiento la riqueza de un país. Acá en Argentina todavía pensamos que porque tenemos recursos naturales somos un país rico. Hay que cambiar ese esquema mental automático que todos tenemos. Es un sesgo. Es un sesgo. Pero es un sesgo social. Bueno, por eso con Mateo escribimos el libro El cerebro argentino, porque nosotros tenemos que cambiar ciertos esquemas mentales de... Acá reivindicamos el que no pagaba impuestos, acá reivindicamos el que, estuvo en el Estado 5 años y está pobre, es un tarado. Eso son los que la mentalidad nos hace así. Porque acá viene un mago, Ale, todopoderoso, y nos soluciona todos los líos que tenemos ahora. La malnutrición, que lamentablemente de 10 chicos de 5 años, la mitad tiene malnutrición. No solo desnutrición, sino anemia, déficit de vitamina, etc. La mala calidad educativa, nos soluciona la infraestructura, los limpia el riachuelo, parece el Caribe, el riachuelo. El mago nos soluciona todos los líos que tenemos y todos los problemas que tenemos. Se va el mago. Si nosotros no penalizamos al corrupto socialmente, la ley es una sugerencia, no tenemos una planificación, en 10, 15 años volvemos a tener todos los problemas que tenemos ahora. Es un problema de mentalidad. Yo no creo que te des cuenta de la nota que diste. No caíste. La vas a ver mañana en la calle. No caíste. No, pará. Yo te diría, en tu lugar me quedaría callado. Todo lo que digas podría afectar la brillantez de entrevista que diste. No, yo te agradezco a vos. Pará que hay más,
Yo marqué esto para mi amigo Juan Cruz Ávila, porque en la página 32 hay un palo al psicoanálisis. Mirá cómo se pone mal. No me pongas esa cara de No tengas sesgos, no tengas sesgos. Hay un palo al psicoanálisis, ahora lo voy a leer. ¿Tenés la glucosa? ¿Me voy al corte o puedo dejarle picando esta? En la página 32 Facundo escribe, para mí, yo interpreto, por eso un sesgo mío, un palo al psicoanálisis, porque escuchen lo que escribe. Dice, los estudios acerca de las claves contextuales y sus implicancias, y dice en una parte y la subrayé, sabemos que existe una red cerebral clave para integrar el contexto que funciona de manera automática e inconsciente. O sea, este es un palo para el psicoanálisis, está diciendo, ya sabemos el área cerebral donde funciona el inconsciente o el ello. No es así. No. Freud ya decía esas cosas. Freud era neurólogo. Era neurólogo, pero vos le estás pegando un palo al no psicoanálisis seas así. acá. Me querés hacer poner en contra a todos los psicoanalistas. No. Esto es como ponerte en contra del peronismo en Argentina. Es muy bueno. Pequeño corte, ya venimos, dale. En la humanidad, sin ninguna duda, desparrama el conocimiento, produce un cisma religioso, la imprenta de Gutenberg logra o va interconectada a la reforma protestante, el cisma de la Iglesia Católica, se produce un quiebre, quiebra todo, la imprenta, un pequeño invento de los tipos móviles. Para vos, ¿cuál es el gran invento que para bien o para mal reconfigura el futuro humano? ¿Es la hiperconectividad? ¿Es la computadora? ¿Cuál es? Sí, sin duda la tecnología, pero quiero hacer un paréntesis en lo que dijiste de la imprenta, porque en ese momento, en el momento que apareció la imprenta, muchos habrán tenido miedo, diciendo, bueno, ahora se borra, la memoria desaparece, porque ya va a estar todo escrito, y no desapareció la memoria. Y muchos tienen miedo ahora, como el ejemplo de GPS que pusiste, de que desaparezca la memoria. Eso, quería rescatar esto, que en ese momento mucha gente tenía miedo de qué pasaba con la memoria por los libros y todo lo que aparecía. Yo pienso que la tecnología, sin duda, y la cantidad de información que manejamos está reorganizando permanentemente el cerebro. Y vamos a ver cómo el cerebro reacciona a semejante información y a semejante manejo de la información. Yo creo que, sin duda, lo que va a reconfigurar el cerebro, en cierta manera, va a ser esto de interfaces cerebro-máquina, que va a crear una nueva desigualdad, una nueva inequidad en el mundo. La gente que va a tener plata para aumentar su habilidad cognitiva y la gente que no va a tener posibilidades de acceder a eso. O sea que esta interfase cerebro-máquina, cuando sea... Ahora hay miles de personas, pero por ahí con ciertos problemas neurológicos o mentales. Pero en el futuro esto va a producir una nueva inequidad. Vamos a despedirnos ahí adelante en el próximo bloque con una más. Dale. Facundo Goropo Manes. Goropo, sí. El hombre de Salto. Chau, buen fin de semana para todos.